Queridos estudiantes del ciclo 5 del Colegio José Acevedo y Gómez, cordial saludo. Hoy damos inicio a nuestras reuniones asincrónicas que nos permiten aclarar dudas y organizar nuestros conceptos e ideas sobre las guías que venimos desarrollando. El tema de hoy corresponde a un paralelo que venimos realizando entre los diferentes tipos de coronavirus que afectan a los humanos. Debemos tener en cuenta el desarrollo de la guía sobre el COVID-19 para la realización y participación de nuestro producto comunicativo. En este momento, de nuevo, estamos trabajando el tema coronavirus en humanos. Vamos a trabajar nuestro concepto en 3 ideas principales. La primera son los conceptos o ideas previas. Y partimos de la siguiente pregunta. ¿Qué es un virus y cómo afecta a la célula? ¿Qué pensamos cuando hablamos de virus? ¿Pensamos o lo relacionamos con bacterias, con microorganismos o simplemente lo relacionamos con enfermedades? Entonces, vamos a ver. Un virus es un parásito microscópico. Un virus no es un organismo celular. Quiere decir, no es un ente que tenga características celulares, que tenga organelos como aparato de Golgi, mitocondrias, retículo endoplasmático. Solamente tiene una parte nuclear que contiene información genética, y esta información genética puede ser en forma de ADN o de ARN. Nunca las dos al tiempo. El virus usa la célula para reproducirse, puede usar cualquier forma de vida, cualquier célula, desde una célula bacteriana hasta las células humanas o de los animales multicelulares. Infectan cualquier forma de vida y están formados por un núcleo con información genética, ya lo dijimos, en forma de ADN o ARN, y una cápside o cápsula de proteínas principalmente. Aquí vemos algunos ejemplos de virus: el papilomavirus, coronavirus, herpes virus, smallpox virus, mastadenovirus, el virus de la rabia, el virus del ébola, el virus de la hepatitis, el hantavirus. Como podemos observar, hay unas figuras internas que corresponden a la información genética y unas estructuras externas que pueden ser sencillas o pueden ser unas dobles estructuras. Estas estructuras normalmente están hechas de proteínas, también como glucoproteínas o lípidos. Se han identificado varios tipos de virus de acuerdo al tipo de material genético que poseen y el método de replicación que utilizan al interior de la célula. Recordemos que el virus solo se puede reproducir utilizando una célula como hospedero. Vemos el ejemplo del herpes virus, que es un virus de ADN. Los tipos de virus los podemos clasificar de acuerdo si tienen información genética de ADN o de ARN. Los virus de ADN, como indica su nombre, pues tienen ADN y precisan de hacerlo llegar al núcleo de la célula infectada para poder dar pie a la síntesis de sus proteínas. Este tipo de virus pueden ser a su vez bicatenarios con ADN de doble cadena o monocatenario con ADN de una sola cadena. Quiere decir, no sería doble hélice. Es importante tener en cuenta que este virus de ADN necesita llegar al núcleo de la célula para su reproducción. En el otro grupo de virus están los virus de ARN. A diferencia de los anteriores, poseen ARN como material genético y suelen replicarse en el citoplasma de la célula, en vez de su núcleo. Pueden identificarse 5 subtipos. El virus de ARN bicatenario, que tiene una estructura de ARN de doble cadena en su genoma. Tengamos en cuenta que el ARN, a diferencia del ADN, tiene una base nitrogenada que es el uracilo, mientras que el ADN tiene una base nitrogenada que es la timina. Entonces, en este caso se puede encontrar ARN de doble cadena, pero con uracilo. Monocatenario positivo, que tiene un ARN de cadena simple, con una polaridad positiva y que hace simple y veloz su replicación. Ingresa, se replica en el citoplasma donde hay otras moléculas de ARN y fácilmente hace varias copias. El siguiente es el de ARN monocatenario negativo, que tiene una cadena de ARN simple, pero de polaridad negativa, por lo que requiere de ciertos procesos para volverse positivo y ahí sí poder replicarse. Por último, vamos a encontrar el ADN monocatenario retrotranscripto, con ARN de cadena simple, pero se replica a través de mecanismos inversos.
tiene que producir un ADN viral y después de producir ese ADN viral, ahí sí puede replicarse. Obviamente a partir de su cadena de ARN. Cuando el virus se encuentra libre fuera de la célula, tendría ARN y cuando infecta la célula ya convertiría ese ARN en ADN. Entonces, encontramos que hay dos grupos de virus. Los virus que tienen ADN, que usan el núcleo de la célula para reproducirse y para generar sus proteínas que encapsulan su material genético. Y el otro, el grupo de virus, que son los virus de ARN, que no necesitan llegar al núcleo de la célula, sino que utilizan el ARN que está en el citoplasma y las sustancias proteínicas del citoplasma para fabricar sus proteínas y duplicar su información genética. ¿Cómo se reproduce un virus? Un virus se reproduce en 4 fases. La primera fase es una fase de reconocimiento y adhesión a la célula. Esa fase se llama fase de adsorción. Es cuando el virus se sujeta a la célula para infectarla y luego de haberla identificado. Recordemos que si hemos escuchado algo sobre el coronavirus, especialmente sobre su corona en su parte externa, estamos diciendo que tienen unas estructuras que se pueden adherir directamente a ciertos receptores químicos de la célula y al adherirse, la célula lo lee como si no fuera una sustancia patógena y le permite ingresar a su interior o ingresar su información genética. Entonces, la fase de absorción consiste en ese anclaje, ese reconocimiento entre la célula y el virus. La siguiente fase es la penetración vírica y es cuando el virus va a aprovechar ese reconocimiento de la célula para inyectar su material genético. La siguiente fase es la fase de replicación. Una vez se inyectó su material genético, el virus va a aprovechar esas sustancias que están al interior de la célula, va a aprovechar su retículo endoplasmático y sus ribosomas para reproducir no solamente su información genética, sino las proteínas. Una vez la información genética está multiplicada y se generan las cápsulas de proteína que envuelven esa información genética, se produce la siguiente fase, que es la fase de liberación. La célula infectada muere, ya que el número de virus sintetizados en su interior revienta su membrana plasmática, liberando estas formas infecciosas al medio ambiente y perpetuando su ciclo. Entonces, partiendo de qué es un virus y cómo afecta una célula, podemos tener en cuenta y analizar los tipos de virus que afectan al humano, en especial los coronavirus. Pasamos entonces a la fase de concepto nuevo. ¿Cuáles son los tipos de coronavirus que afectan al ser humano? Primero, analicemos qué es un coronavirus. Se llama coronavirus porque la superficie de virus tiene puntas en forma de corona. Esas puntas están hechas de proteínas específicas que son las que van a detectar los receptores de la célula. Hay innumerables tipos de coronavirus en murciélagos y pájaros, asegura Joel Wertheim, profesor asistente de medicina de la Universidad de California de San Diego, Estados Unidos. Sin embargo, no todos los coronavirus infectan a los humanos y muchos de ellos solo producen un tipo común de resfriado. Los virus coronavíridos del grupo Coronaviridae están divididos en dos familias. Los ortocoronaviridae, más comúnmente llamados coronavirus, y los letovirinae. Aquí podemos observar algunas imágenes de los tipos de coronavirus que afectan al ser humano. ¿Cuáles son esos tipos de coronavirus? Normalmente, la identificación de estos coronavirus está relacionado con las estructuras proteínicas que tienen. El primer coronavirus que afecta al ser humano es el HCOV-229E. Es una especie de virus y ahí vamos a empezar a aplicar lo que acabamos de ver. ARN monocatenario quiere decir que es un virus que tiene ADN con una sola línea, una sola cadena de sentido positivo. No tiene que convertirse del negativo al positivo porque ya es positivo, del género alfa coronavirus. Los virus también se clasifican de una manera taxonómica como el resto de los seres vivos, aunque ellos no sean considerados seres vivos. La subfamilia es Orthocoronaviridae, de la familia Coronaviridae, del orden nidovirales.
junto con el coronavirus humano OC43, se encuentra entre los virus responsables del resfriado común. Se transmite a través de la respiración por gotitas. Importante información. Este virus está asociado con una variedad de síntomas respiratorios que van desde el resfriado común hasta resultados de alta morbilidad, como neumonía y bronquiolitis. También se encuentra entre los coronavirus codificados con mayor frecuencia con otros virus respiratorios, particularmente con el virus sincitial respiratorio humano. No quiere decir que estos virus sean los únicos virus que afecten de manera la forma de los tractos respiratorios del humano, pero es muy común que los coronavirus afecten este sector. El coronavirus HCoV OC43 es un miembro de la especie beta coronavirus 1 que afecta a humanos y bovinos. Descubierto en 1967. El virión, que es el virus fuera de la célula, es un virus ARN monocatenario positivo, igual que el anterior, de nucleocápside envuelta. Quiere decir que tiene como dos cápsulas, que entra a su célula hospedadora mediante la unión al receptor ácido, 5N-acetil 9,0-acetil neuramínico. Junto con el coronavirus humano 229E, es uno de los responsables del resfriado común, el coronavirus que mencionamos anteriormente. Se encuentra entre los virus conocidos que causan el resfriado común. Ambos virus pueden causar infecciones graves del tracto respiratorio inferior, quiere decir de los pulmones, incluida la neumonía en bebés, ancianos y personas inmunocomprometidas como los que reciben quimioterapia y aquellos con VIH, SIDA. Tienen una distribución mundial, causando del 10 al 15% de los casos de resfriado común. Las infecciones muestran un patrón estacional con la mayoría de los casos que ocurren en los meses de invierno. Quiere decir que en los meses de invierno se prolifera más este virus. Continuamos con el coronavirus HCoV-NL63. Es un virus descubierto en el año 2003. La mayoría de coronavirus son descubiertos muy recientemente. Se descubrió en el año 2003 en un niño que tenía bronquiolitis en los Países Bajos. Por posteriores análisis de la patogenicidad de este virus, parece garantizar, debido a recientes evidencias, que este virus usa el mismo receptor que el coronavirus SARS-CoV-2, que ya vamos a ver a continuación. La enzima convertidora de la angiotensina 2 son los receptores que permiten que esas estructuras proteínicas del virus sean leídas por la célula. En 2004 es identificado el virus HCoV-NL63 y es el que se asocia con mayor frecuencia a los trastornos respiratorios de los humanos infectados. Vamos a continuar con el HCoV-HKU1. Es un virus ARN monocatenario de sentido positivo con el gen HE. Nos damos cuenta que los tres virus que hemos visto anteriormente son monocatenarios y de sentido positivo. Lo distingue con un grupo 2 o beta coronavirus. Fue descubierto en enero del año 2005 en 2 pacientes de Hong Kong que estuvieron en urgencias en China. El virus está asociado a dificultad respiratoria, como los anteriores, dificultad respiratoria aguda y neumonía. Han aparecido pocos casos, algunos en Australia, New Haven, Estados Unidos y Francia. El siguiente coronavirus es también muy reciente y se llama SARS-CoV-2. Es una especie de coronavirus que causa el síndrome respiratorio agudo grave o SARS, por sus siglas en inglés, que surgió en el 2003 en los países del sudeste asiático. Desde su surgimiento en el 2002 a agosto del 2003, el virus ha infectado 8.422 personas en unos 30 de países y ha causado 916 muertes. Su contagio produce fiebre, a veces diarrea, síntomas respiratorios leves o pueden generar neumonía. El SARS-CoV-2 también fue considerado como una enfermedad grave y puso en alerta a la Organización Mundial de la Salud durante esos años 2002 a 2003.
Continuamos con el MERS-CoV-2. Tiene unas características similares al SARS. Es también denominado como MC2012 o HCoV-MC 2012. Es una especie de coronavirus que infecta a los humanos, murciélagos y camellos. El virus infeccioso es un virus de, ojo, ARN monocatenario envuelto de sentido positivo, igual que los anteriores, que ingresa a su célula huésped al unirse al receptor DPP4. Estos son los receptores proteínicos que están en la membrana celular que compaginan con las estructuras proteínicas del envoltorio del virus. La especie es miembro del género betacoronavirus y del subgénero merbecovirus. Se sabe que las secreciones nasales de los camellos son transmisores de la enfermedad y ciertas especies de murciélago parecen ser un reservorio del virus, aunque algunos contagios se han producido por contacto directo cercano con una persona infectada. Este virus se llama MERS-CoV-2 porque nació en el Oriente Medio, se descubrió en el Oriente Medio y ya pues vemos por qué, partiendo de los camellos. Sus síntomas son tos, expectoración, neumonía, insuficiencia respiratoria y fallo renal. Nos damos cuenta que también afecta la parte respiratoria y los riñones. La mortalidad es muy alta, alrededor del 30%, y el virus presenta un fuerte tropismo por las células epiteliales no ciliadas de los bronquios. ¿Qué quiere decir esto? El virus prefiere atacar las células de la piel de los bronquios, pero no son las células que tienen vellitos que ayudan a limpiar el aire cuando ingresa, sino son las células de la piel de los bronquios, a diferencia de los otros virus que sí prefieren afectar las células que tienen los vellitos o las células ciliadas. Este virus no, este virus ataca la piel directamente de los bronquios y ha demostrado ser capaz de evadir la respuesta inmune innata y antagonizar la producción del interferón en estas células. ¿Qué quiere decir esto? Lo que hace es que evade todas las reacciones de defensa del cuerpo y cambia las estructuras que interfieren para la conexión con las células. Y por último tenemos a nuestro amigo reciente, coronavirus SARS-CoV-2. Es un tipo de coronavirus causante de la enfermedad por coronavirus COVID-19. Se le llama COVID-19 porque fue en el año en el que se desarrolló y se descubrió. Parece tener un origen zoonótico, es decir, que pasó de un huésped animal a un huésped humano. El genoma del virus está formado por una cadena de ARN y se clasifica como virus ARN monocatenario positivo. Si nos damos cuenta, en estos 7 grupos que vimos de los coronavirus, todos son ARN monocatenario positivo. Puede provocar enfermedad respiratoria aguda y neumonía grave en humanos. El 31 de diciembre del 2009, las autoridades sanitarias de la ciudad de Wuhan informaron sobre la aparición de 27 personas diagnosticadas de síndrome respiratorio agudo grave de origen desconocido. La mayor parte de los casos están relacionados con el mercado mayorista de mariscos del sur de China, ubicado en la ciudad. Información también muy importante. El 7 de enero del 2020, las autoridades chinas declararon que habían descubierto que la causa de la enfermedad era un nuevo virus de la familia de los coronavirus. Los síntomas iniciales de la infección pueden consistir en fiebre, tos, estornudos, dolor de garganta y manifestaciones generales como dolor articular, por lo que el cuadro sería similar al de la gripe. En algunas ocasiones se producen complicaciones como neumonía y dificultad respiratoria que puede conducir a la muerte. Estamos viendo la imagen del SARS-CoV-2 y estas estructuras rojas que vemos son las estructuras proteínicas que se van a unir al receptor de la célula. Estas otras estructuras naranjas son estructuras que se pueden unir a otros receptores de unas células diferentes a las respiratorias humanas. Partiendo de lo anterior, lo que hemos leído, de los camellos, del mercado en China y de otras cosas, quisiera yo leer qué es una zoonosis. Se considera zoonosis a cualquier enfermedad o infección que es naturalmente transmisible desde animales vertebrados al hombre. Es clasificada como una zoonosis de acuerdo a la
Publicación de la Organización Panamericana de la Salud. Zoonosis y enfermedades transmisibles comunes al hombre y los animales. Más de 200 zoonosis han sido descritas y son conocidas desde siglos atrás. Ellos involucran todo tipo de agentes, bacterias, parásitos, virus y agentes no convencionales. La zoonosis se extiende ampliamente por el mundo. Solo en el Norteamérica, cada año, alrededor de 4 millones de personas presentan una. Ocasionalmente, problemas de salud pública y alto costo económico para los sistemas de salud. Actualmente, este tipo de enfermedades se incrementan y reaparecen, producto de factores sociales, económicos y culturales, entre otros, dentro de los cuales podemos mencionar aumento de la población, globalización, migración, desplazamiento, desplazamiento interno al interior del país y externo, tanto de humanos como de animales. Esa constante circulación de humanos y animales a través del mundo pueden aumentar los efectos de la zoonosis. Vamos a leer algunas cifras. 60% de las enfermedades humanas infecciosas son zoonóticas. Repito, zoonóticas quiere decir que vienen del humano, del animal y infectó al humano. 75% de los agentes patógenos de las enfermedades infecciosas emergentes del ser humano, incluido el ébola, el VIH o la influenza, son de origen animal. La influenza es un virus que parece en su estructura el coronavirus y es un virus encargado de generar gripe. 5 nuevas enfermedades humanas aparecen cada año, 3 de las cuales son de origen animal. 3 casos de zoonosis de 5 nuevas enfermedades. El 80% de los agentes patógenos que pueden utilizarse como fines de bioterrorismo son zoonóticos. Quiere decir que son agentes patógenos. Un agente patógeno es un agente que causa enfermedad. Agentes patógenos que provienen de animales. Los invito, queridos estudiantes, a que averigüen más sobre el término zoonosis. Aquí dice, 60% de las enfermedades infecciosas existentes en personas son de origen zoonótico. 75% de las enfermedades infecciosas emergentes en personas son de origen animal. 80% de agentes con posible uso bioterrorista son patógenos zoonóticos. 5 enfermedades nuevas surgen cada año en personas, 3 de ellas son de origen animal. Los invito a que agrandemos un poquito más esta imagen. ¿Cuáles serían esos hábitos de las personas sanas que generen un planeta sano y que eviten esa nueva propagación de enfermedades a partir de la zoonosis? Por último, quisiera dejarles una reflexión. Si analizamos las características genéticas de los virus observados y comparamos los síntomas que producen en el humano y su forma de propagación, ¿qué relación puedes encontrar entre los coronavirus y los hábitos y las actividades propias del ser humano? Partiendo de todos estos cambios de globalización que tenemos y toda la forma de los comportamientos de los pueblos humanos, ¿qué relación podemos encontrar? Muchas gracias, queridos estudiantes.